Entonces, continuando y haciendo un pequeño repaso de lo que hicimos en la clase anterior, vimos los coeficientes de Fresnel, que recuerden que son las ecuaciones dinámicas, la que nos permite determinar, en los casos de reflexión y de refracción, cuánta cantidad de la energía se está transmitiendo, cuánta cantidad de la energía se está reflejando. Y tenemos que considerar que en nuestro modelo nosotros estábamos indicando que precisamente el campo eléctrico lo podíamos partir precisamente en una componente que se estaba propagando paralela al plano de incidencia y una componente que se está propagando perpendicular al plano de incidencia. Vimos también entonces que en algunos casos, dependiendo de los índices de refracción y de las características del material, en este caso, características del material como la permeabilidad magnética, la estamos considerando como unitaria, porque estamos hablando de materiales dieléctricos, pero sabemos que la permitividad eléctrica de los materiales va a estar embebida en este término del índice de refracción, el cual además también va a tener una componente que depende precisamente de la frecuencia, de la iluminación que estemos haciendo incidir sobre la interfase. Entonces aparecían estas gráficas. Teníamos, por ejemplo, estas gráficas para el caso de incidencia desde un medio de índice de refracción bajo hacia un medio de índice de refracción alto. El caso, por ejemplo, de aire a vidrio, vimos entonces que en toda la región, en todos los 90 grados de posible ángulo de incidencia, vamos a tener algún tipo de respuesta de la luz. En el caso de la incidencia normal, vamos a tener una parte que se transmite y una parte que se refleja. Acá estamos graficando entonces el coeficiente R y T, esos términos que precisamente me indicaban los parámetros o la relación entre las amplitudes del campo eléctrico reflejado e incidente, tanto paralelo como perpendicular, y transmitido versus incidente, tanto paralelo como perpendicular. Entonces esas son las curvas que salían de acá. Encontrábamos, digamos, uno de los comportamientos más interesantes ocurría con la reflexión, pero solo para la reflexión para el caso paralelo, y es que precisamente veíamos que existía un punto, ese punto lo llamamos el punto o el ángulo, porque es un ángulo particular que se conoce como el ángulo de polarización o el ángulo de Brewster, en el que la componente que se está reflejando de forma paralela se anula completamente. Y solo nos queda la componente perpendicular. Listo. Y cuando pasábamos de vidrio a aire, teníamos una situación que es la que conocíamos como la reflexión total interna. Cuando llegábamos y ocurría este ángulo, que observen que no alcanza a llegar hasta pi medios estará por aquí adelante, la luz simplemente se extingue. Se extingue quiere decir que no se está transmitiendo, sino que únicamente se va a estar o se va a mantener dentro del mismo medio en el cual venía. Y en este caso, pues, por ejemplo, es el vidrio. Vimos también entonces algunas de las aplicaciones, por ejemplo, este caso de la reflexión total interna frustrada. Vimos también que podíamos determinar entonces, por medio de estos coeficientes de reflectancia y transmitancia, cuánto era la irradiancia correspondiente. Y finalmente dijimos que una de las razones por las cuales era importante conocer estos parámetros de reflectancia y transmitancia es porque en incidencia normal es la forma como se evalúan los elementos, los sistemas ópticos. Estas aplicaciones, por ejemplo, les estaba presentando también la pantalla. Yo les presento esa pantalla en este momento. Pongámoslo aquí. Eso ya lo vimos. Y permítanme, les comparto esta otra, para que discutamos un poquito acerca de eso. Compártase pues.
Mm, Ahora me dice que el Chrome no está respondiendo. Ah, qué dicha. ¿Me están escuchando aún? Sí, Juan. Ah, ok, listo. Que esto se me quedó en Google Chrome not responding. Entonces estoy aquí sin poder hacer nada. Está moviendo la bolita allí. Puedo cerrar el Chrome y volverlo a abrir, listo. Entonces es posible que me desconecte de la sesión en la que estoy hablando. Yo creo que ahora ya sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, Juan, lo estamos escuchando. Listo. Entonces volvamos aquí a esto que les quería presentar. Entonces habíamos hablado que precisamente este concepto pues del ángulo de polarización o el ángulo de Brewster fue precisamente descubierto por este señor, Sir David Brewster. Una de las aplicaciones también más comunes con las que hemos interactuado más frecuentemente, lo mencionamos también, era precisamente el de las gafas polarizadas, pero no las gafas polarizadas que utilizamos para cine, sino las gafas de sol. Observen que entonces, a un cierto ángulo, la luz que se refleja en las superficies o en las interfaces va a ser polarizada. Esto es particularmente útil, por ejemplo, cuando estamos en una región o en una zona en la cual estemos teniendo, por ejemplo, un reflejo de la luz en la nieve o en el agua o en algún tipo de superficie como esa, porque entonces la luz que se refleja a un ángulo particular va a ser completamente extinguida, ¿cierto? Solamente vamos a tener la componente perpendicular a ese plano de incidencia. Y como el material del cual está hecho los lentes también es un polarizador, entonces no solamente me reduce los brillos, sino también me reduce la irradiancia de la luz que está atravesando ese polarizador. Entonces es muy adecuado este tipo de gafas para ver bien en esas situaciones. Listo. Acá tenemos una imagen donde una escena está mostrando cómo a través del lente polarizado se mejora mucho el contraste y la visualización de los objetos, mientras que en el resto de la escena podemos observar por acá un montón de brillos y un montón de saturación. En este caso, por ejemplo, todo esto que se ve tan blanco es saturación del detector. En este caso estamos hablando de una cámara, pero fácilmente ese detector puede ser nuestros ojos, que también va a sufrir una saturación y vamos a perder capacidad de discernimiento de los objetos. Listo. Otra de las aplicaciones que tiene este ángulo de polarización es para el caso, por ejemplo, de los láseres. Los láseres, que son una fuente de luz, finalmente, pues todavía no hemos hablado mucho de ellos y posiblemente lo haremos más adelante. Es un tipo de iluminación que ocurre como efecto precisamente de la excitación de un medio. En este caso, por ejemplo, tenemos un medio, ese medio es un gas. Piensen, por ejemplo, en los láseres de helio-neón, que son un tipo de combinaciones de gases. Esencialmente lo que estamos haciendo es excitar ese gas que está allí para que emita luz.
Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Observen que en los extremos tenemos dos espejos. Un espejo que es 100% reflectante y un espejo que es muy altamente reflectante. Es parcialmente reflectante, con un 98%. ¿Qué es lo que hace la luz entonces? Esencialmente, la luz empieza a rebotar entre estos dos espejos, pero solamente va a atravesar cuando se logra la saturación de este segundo espejo, el que es parcialmente reflectante. ¿Para qué sirven entonces, para qué sirve entonces el ángulo de polarización? Porque esencialmente lo que se hace es formar unas ventanas con un material especial, de tal forma que entre el medio que está dentro del tubo y ese material o ese cristal que está allí, haya una incidencia al ángulo de polarización. Y entonces de esa manera, la luz que va a ir o que va a atravesar va a empezar a sufrir polarizaciones. Va a sufrir una polarización y resulta que de esa manera se puede controlar que la luz que sale del láser no solamente esté muy altamente direccionada, porque va a estar rebotando entre estos dos espejos, finalmente va a salir con esta dirección, o sea, muy colimada. Recuerden, el término de colimación nos habla de la dirección de propagación, sino que también nos va a salir linealmente polarizada. Entonces eso es muy importante para poder tener un buen láser. Alta colimación y un estado de polarización adecuado. Si nosotros, por ejemplo, graficamos esas interfaces, ahora la gráfica la tenemos acá entre el coeficiente de reflectancia considerando una incidencia normal, y acá tenemos el ángulo de refracción del segundo medio. Entonces observen que si vamos de un medio unitario a un medio unitario, este término acá sería el 1, tendremos entonces una reflexión de 0, porque no hay un cambio de índice, ¿cierto? Y entonces lo que está ocurriendo es precisamente que la luz pasa derecho. Pero a medida que el ángulo de refracción del segundo medio empieza a aumentar, empezamos a aumentar la cantidad de luz que se va reflejando. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que cuando consideramos, por ejemplo, que la luz va en incidencia normal, o sea, como cuando entra al telescopio o a un microscopio o a unas gafas y se encuentra con una interfase de vidrio, miren que acá estamos justamente en índice de refracción 1 con índice de refracción para donde vamos 1,5. Entonces, por ejemplo, cuando la luz llega a esa interfase, 4% de ella se refleja. Esto es porcentaje. Y cuando sale del vidrio, entonces vamos con el vidrio, que es esta línea verde, esta curva verde de acá. Cuando sale del vidrio y vuelve nuevamente al aire, observen que otra vez 4% se refleja. Entonces quiere decir que cuando la luz atraviesa una lente, por ejemplo, 4% se va a reflejar en la primera cara y otro 4% se va a reflejar en la segunda cara. ¿Y eso por qué es importante? Porque esencialmente esa es luz que no le está llegando al detector. Es luz que hace que la visión sea más reducida. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí estas lentes en el lado izquierdo. Observamos que no toda la luz que está incidiendo está ingresando al usuario, ¿cierto? No está llegando a los ojos del usuario. Entonces, esto es muy importante tecnológicamente, porque entonces lo que se hace es, por medio de tecnología de películas delgadas, crear recubrimientos que eviten esas reflexiones, que eviten que la transición entre un medio y otro sea de este grado pues de este tipo de abrupto, ¿sí? Y para eso entonces se han desarrollado esos recubrimientos. También, por ejemplo, puede ser importante estos recubrimientos no solamente para las gafas, sino, por ejemplo, para las lentes de óptica de alta calidad en experimentos y en aplicaciones de laboratorio. También se aplican algún tipo de recubrimientos que eviten precisamente estos reflejos. Entonces, siempre que estemos hablando de que la luz va de una interfase a otra, vamos a tener un porcentaje de reflejo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí,
Si consideráramos este telescopio, observen que la luz está llegando a esta primera interfase, entonces ya sabemos que allí se va a reflejar un 4%. Acá hay una segunda interfase. Esa interfase, miren que está compuesta entre entre una lente de vidrio que está con forma convexa contra una lente que es plano convexa. Si las dos lentes de vidrio están muy bien unidas, entonces vamos a tener una transmisión completa, pero de pronto es posible que esto no ocurra y que haya algún tipo de espacio. Entonces allí también tendríamos reflexión en esa cara donde está saliendo de la lente biconvexa y luego en la cara donde está entrando la lente plano cóncava. Y luego en esta otra interfase. Entonces, si contáramos y dijéramos, no, el telescopio tiene algún tipo de problema aquí, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 interfaces aquí. Y luego, en el ocular, vamos a tener también a ver cuántas interfaces tendríamos aquí. Tendríamos 1, 2, 3, 4. Tendríamos otras 4. Entonces, en total, podríamos tener del orden de 8 interfaces. Si cada interfase me está reflejando el 4%, estamos perdiendo del orden del 32% de la luz que está incidiendo. Entonces, por eso es muy importante esto de los índices de refracción y de los recubrimientos con los que se hacen estos dispositivos. Vamos a ver un video que puede ser un poquito largo, pero que sintetiza bastantes de estos elementos. Listo. Entonces voy a silenciar en este momento mi micrófono y espero, me dicen por favor si lo están escuchando, si alcanzaron a escuchar la película cuando empezó o no, el videíto. Hola. Sí, no. Yo no escuché nada. A ver. ¿Te escucho ahí o no? No. No, Juan, no se escucha nada. Pues al menos yo no escucho nada. Espérame, a ver, yo miro que esto a veces le da por funcionar y otras veces no. Porque en el otro es exactamente igual y... A ver, hagamos una cosa. Ahí sí, no. No. Es que ahí se oye más como el sonido de su computador, entonces se oye como por allá como lejos, pues no se oye como el de la pantalla como tal, sino el que sale del computador que oímos por su micrófono. Entonces, a ver qué podemos hacer para poderlo presentar bien. Yo miro algo aquí. ¿Será que le puedo poner aquí más sonido? Allí me están escuchando más duro, ¿cierto? ¿O no? Sí, no. No he puesto el video. Vamos a reiniciar a ver el video, a ver que sí. Ay. Y el otro sí funcionaba sin problema. Bueno, creo que para que no nos quedemos allí mucho en esto del video, más fácil se los comparto y ustedes lo ven. Listo. Y más bien si nos quedan algunas inquietudes o dudas con respecto a eso, me las comunican, ¿cierto? Me cuentan a ver qué puede ser. Pero bueno, en parte, algo de lo que se mencionaba en el video también,
que lo vamos a discutir, es, por ejemplo, las características que tiene el efecto de la atmósfera en la filtración de la radiación. Justamente la atmósfera que rodea la Tierra actúa como una interfase, porque esa radiación empieza a ser reflejada en las diferentes capas, porque hay variaciones en el índice de refracción debido justamente a que en la alta atmósfera vamos a tener unos gases que van a ser enrarecidos, mientras que, y a baja temperatura, mientras que a medida que vamos acercándonos a la superficie de la Tierra, esa densidad de los gases va cambiando, al igual que el perfil térmico. Entonces, tanto el perfil térmico como la densidad van a afectar el índice de refracción. Y por lo tanto, las radiaciones de diferentes frecuencias van a ser entonces reflejadas o transmitidas de modo distinto. Esto propone que lo que está pasando o que efectivamente para los procesos de vida en la Tierra hay un equilibrio bastante delicado entre cuánta radiación es suficiente y cuánta radiación puede ser excesiva o puede ser insuficiente para ese tipo de procesos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es la composición entonces de la atmósfera, donde 78% es nitrógeno, 21% es oxígeno y hay un pequeño porcentaje de vapor de agua y otros tipos de gases. Eso en la baja atmósfera, pero a altas atmósferas cambia la composición. Es importante recordar eso. Parte de la energía que ingresa también a la Tierra, parte también se va a reflejar por las nubes. Entonces tenemos nubes que van a reflejar una parte, pero que también a su vez van a dispersar la luz. Y esa dispersión va a generar también que haya una forma de radiación diferente a si fuera la energía directamente incidiendo sobre la superficie. Entonces, con las nubes no solamente van a dispersar la luz entonces y por eso las vemos de color blanco, sino que también, dependiendo de qué tanta radiación haya aquí y qué tanto sea la cobertura de nubes y las especies gaseosas que tenemos allí, podemos tener parte de lo que conocemos como el efecto invernadero, ¿cierto? Porque algunas de esas especies lo que hacen es reflejar esas frecuencias de un modo mejor y mantener entonces justamente el calor allí atrapado, ¿cierto? Esto, pues sabemos que la energía que toman las plantas para la fotosíntesis proviene precisamente de la radiación, ¿sí? Es un proceso biológico completamente gobernado por la radiación y las frecuencias o la forma como nosotros vemos las hojas, observen que la mayor cantidad de la reflexión ocurre dependiendo de la forma o del tipo de clorofila que vamos a tener. Entonces las clorofilas, en este caso la clorofila A y B, observen que son bastante reflejantes en la zona de los 500 a bajos 600 nanómetros, que corresponde precisamente a los verdes, mientras que otros tipos de compuestos, como por ejemplo el caroteno, que tienen, qué sé yo, las zanahorias, van a tener algunas reflexiones un poquito más hacia el lado de los rojos. ¿Sí? Bueno. La atmósfera también cumple un papel y es precisamente darnos la sensación de que hay un cielo. ¿Cómo así que de que hay un cielo? Si estuviéramos en un cuerpo celeste como la Luna, que no tiene una atmósfera, vamos a observar en cualquier momento del día, bien sea que esté recibiendo la radiación de la luz del sol o no la esté recibiendo, siempre vamos a ver un firmamento negro y las estrellas. El sol simplemente se ve como un disco brillante, pero la luz del sol no se dispersa. Es precisamente la atmósfera la que nos permite obtener esa sensación de iluminación. El fuego también es un proceso que únicamente ocurre dentro de la atmósfera. El fuego, que también es una fuente de luz, pero que por sus características es un proceso de oxidación. Entonces es un proceso que solamente puede ocurrir cuando estamos en una región que tenga una atmósfera.
También podemos observar que dependiendo de la cantidad de atmósfera que la luz del sol esté atravesando, vamos a tener diferentes grados de dispersión y por eso a diferentes horas del día, bien sea al amanecer o al atardecer, observamos esos colores porque la luz se ha dispersado más y únicamente está propagando las frecuencias correspondientes a los rojos y los naranjas. Mientras que a plena luz, a mediodía, estamos observando en un día despejado simplemente los colores o el color azul predominantemente. Tiene que ver entonces con los espectros precisamente de absorción y emisión de las especies que contribuyen precisamente a esa atmósfera que tenemos allí. Esto es simplemente una imagen que nos muestra desde qué hora, con respecto al movimiento del sol en el horizonte, se empieza a visualizar la luz. Observen que aún antes de que el sol salga, como se ve en esta imagen, ya hay un poquito de luz. Eso es lo que se conoce como el crepúsculo, bien sea en la salida del sol o al atardecer. Y esto es simplemente unas definiciones, lo que se conoce como el crepúsculo astronómico, náutico y civil, que es simplemente diferentes ángulos de posición solar para determinar exactamente en qué momento se empieza a contar el amanecer y la duración de los días. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de los países del trópico, no tenemos unos cambios considerables en la longitud del día y en la noche, pero en los países en latitudes alejadas del trópico, vamos a tener cambios entre la duración del día y de la noche dependiendo de la época del año, que pueden ser tan extremos como que las regiones que están por encima de los círculos polares van a dejar de recibir iluminación del sol por un periodo de hasta 6 meses, ¿cierto? Bien, esto también tiene que ver, bueno, esto es simplemente para mostrarles la absorción o el espectro de absorción del agua. Observen que el agua tiene muy baja absorción precisamente en las longitudes del visible, que sería como todo esto, lo que tiene que ver con los violetas, los azules, pero empieza a absorber mucho mayor o con mucha mayor intensidad cuando se acerca a longitudes de onda entre el rojo y el naranja. ¿Sí? Por aquí donde están los amarillos, naranjas, rojos, vamos a tener una mayor absorción. Por lo tanto, cuando vemos los cuerpos de agua, precisamente notamos colores o unas coloraciones de este tipo, los azules, porque se han absorbido fundamentalmente los rojos y los naranjas. Listo. También vamos a tener un fenómeno que se llama la polarización o depolarización, dependiendo de la dirección en la que estemos observando la luz que está siendo dispersada por la atmósfera. Entonces, por esa razón, a pesar de que la luz siga siendo natural, si el observador está visualizando esa luz en alguna de estas direcciones, en una dirección perpendicular, lo que va a estar viendo es una luz linealmente polarizada. Y entonces, por esa razón, cuando tomamos un polarizador, nos damos cuenta de que al rotarlo, hay un fenómeno y hay un efecto precisamente de cambio en la intensidad. Observen que las nubes, por ejemplo, conservan la misma intensidad. Aquí, por ejemplo, se ve como si esta fuera más intensa, pero es simplemente un efecto del contraste que genera con la zona más oscura. Los arcoíris es otro fenómeno que también ocurre como efecto de la reflexión total interna y puede ocurrir, bien sea por una única reflexión total interna, ¿cierto? La luz entra, se refracta, sufre una primera refracción y se descompone como efecto de esta dispersión dentro de las gotitas de agua y observamos un primer arco iris y por acá tenemos una doble refracción total interna y entonces observen que si la luz está incidiendo por aquí con este ángulo, entonces me genera un arco iris que apunta hacia abajo y si está incidiendo por debajo de la gotita, entonces me genera la doble reflexión total interna en estas dos regiones, en este punto 2 y en este otro punto 2, y acá entonces sufre una dispersión en frecuencias que es la que va a apuntar hacia abajo. Y por esa razón es que nosotros vemos en algunas circunstancias, dependiendo de
de la cantidad de vapor de agua o de gotitas que estén allí, depende de la posición, porque depende de la posición relativa donde está el observador. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, el ángulo al que sale puede estar apuntando en una dirección que no sea tal que el observador lo pueda visualizar. Entonces, en este caso, observen que en este caso siempre se va a observar el segundo mucho más tenue. Y una cosa interesante es que los colores salen invertidos. O sea, el orden de colores, observen que en este primer fenómeno, el rojo está arriba y el violeta está abajo, y en este otro, el violeta está arriba y el rojo está abajo. Listo. El ángulo al que salen que sale esas frecuencias después de la refracción es de 42 grados entre el ángulo de incidencia y el ángulo de salida. Bien. Otro de los fenómenos interesantes que se pueden observar en la atmósfera es el de las auroras. Y las auroras, como de pronto alguno lo escuchó en el curso de física, electricidad y magnetismo, ocurren por interacción entre las partículas que vienen cargadas debidas al viento solar y los campos magnéticos que protegen la Tierra. Entonces, el campo magnético que protege la Tierra lo que hace es coger esas partículas ionizadas que vienen cargadas, ¿cierto? Al estar ionizadas vienen cargadas e interactúan con las líneas del campo magnético de la Tierra. ¿Hacia dónde se van a dirigir? Entonces uno puede hacer el análisis y darse cuenta que como son partículas cargadas que se mueven a una velocidad, van a interactuar con ese campo magnético y dependiendo del signo de la carga, se van a desplazar en la dirección del polo norte geográfico, que recuerden es el polo sur magnético de la Tierra, o en la dirección del polo sur geográfico. Entonces vamos a tener auroras boreales o auroras australes. ¿Y por qué solamente se observan en los polos? Porque precisamente en esas regiones donde tenemos una mayor densidad de campo magnético, porque tenemos la mayor cantidad de líneas confluyendo. Entonces allí es donde se van a desplazar. ¿Y cómo se produce ese fenómeno luminoso? Porque resulta que tenemos allí en la atmósfera algunas sustancias que lo que hacen es precisamente interactuar con las partículas ionizadas, recombinarse y producir luz. Entonces la longitud, o más bien la frecuencia de la luz que se produce, va a depender del estado energético que se está excitando en esas partículas de la atmósfera. Bien, aquí por ejemplo nos damos cuenta que esas auroras realmente son anillos, porque la distribución de los campos magnéticos es en forma o llegan rodeando precisamente el polo norte magnético, el polo norte geográfico, que es donde está el polo sur magnético. Entonces vamos a tener este tipo de comportamientos. Bien. Otro fenómeno que también tiene que ver con los índices de refracción son los espejismos. En los espejismos, lo que estamos haciendo o lo que vamos a tener es una variación progresiva del índice de refracción. El aire caliente está cerca de la superficie y el aire frío está en la parte superior. ¿Por qué el aire se calienta? Porque precisamente está recibiendo la radiación y no la está evacuando, sino que está concentrando la temperatura en la superficie de la Tierra. Y entonces el aire que circunda queda pegado allí a la superficie, no sube inmediatamente. Entonces allí, por ejemplo, vamos a tener esa situación. Hay otro tipo de fenómenos de espejismos que ocurre con el efecto inverso. También hay una variación progresiva del índice de refracción debido al cambio de temperaturas, solo que el aire frío va a estar cerca de la superficie y el aire caliente va a estar en la parte superior. Entonces, estos son los dos fenómenos que podemos observar, asociado a regiones cálidas y asociado a zonas más frías. Entonces, observen el espejismo en esta posición, es el reflejo que da la impresión de que allí hubiera agua, pero realmente lo que estamos haciendo es simplemente que la luz está tomando también una trayectoria curva que hace aparentar o que aparenta como si estuviera viniendo desde un objeto que está ubicado por aquí. Listo. Y lo opuesto para el caso del espejismo superior.
Otro fenómeno también que ocurre, que está asociado con los índices de refracción, que vamos a mencionar, pero no a discutir en detalle, es el de birrefringencia. ¿Por qué no lo vamos a discutir en detalle? Porque precisamente para poder hacer este análisis tenemos que considerar que las permeabilidades magnéticas no van a ser valores escalares como lo mencionamos, sino que van a ser unas matrices, van a ser unos tensores que van a variar en cada una de las direcciones. Esencialmente, ¿qué es lo que va a pasar o cómo lo podemos interpretar? Es como si la luz que se estuviera propagando a través del material estuviera viendo índices de refracción diferentes en dos direcciones perpendiculares. Entonces, por ejemplo, para el caso X, esta sería la curva correspondiente a la zona de absorción disipativa. Entonces acá vamos a tener los picos en frecuencia correspondientes a la absorción disipativa, y para la luz que se propaga paralela a un eje Y, o sea, dos direcciones perpendiculares, va a tener un índice de refracción distinto. Entonces eso lo que va a hacer es que precisamente la luz viaje a dos velocidades distintas dentro del material. Esto ocurre, por ejemplo, en este material que tenemos acá. Esto es el espato de Islandia, o una forma cristalizada de la calcita. Y acá entonces lo que vamos a tener es la luz que viene incidiendo y que incide sobre este material. Observen que es una geometría prismática, es una forma que tiene una forma, no es completamente rectangular, sino que tiene unos ángulos que dependen de la formación cristalográfica, y cuyo eje óptico está determinado por la posición de estas dos esquinas opuestas dentro del volumen del material, esta que tenemos aquí y esta que se ve por acá. Entonces la luz toma dos caminos, un camino en el cual no se desvía, entonces continúa como, o sea, aquí la luz está incidiendo normal, aquí continúa como si fuera una transmisión normal. Eso es lo que se conoce como el rayo ordinario, porque una luz incidente de una superficie, perdón, de una luz que incida, digamos, de forma normal, simplemente va a seguir una trayectoria rectilínea sin desviarse. Por eso se llama rayo ordinario. Pero ocurre que la polarización, en este caso paralela a este plano donde está el eje óptico, va a tomar una trayectoria diferente, precisamente por el índice de refracción distinto que está observando en esta dirección. Y entonces lo que hace es desviarse a un ángulo de 6,2 grados, y cuando se desvía, aquí vuelve, o sea, sufre una refracción y aquí sufre otra refracción y genera lo que se conoce como el rayo extraordinario. Entonces esto se conoce como polarización por birrefringencia, porque miren que la luz que sale en el rayo ordinario está polarizada linealmente, y la luz que sale en el rayo extraordinario también estará polarizada linealmente. ¿Sí? Eso es esencialmente lo que ocurre. Una de las aplicaciones, por ejemplo, que tienen este tipo de sistemas son controles también de polarización, en esto que se llama el prisma de Wollaston, que se utiliza en microscopía para emplear o para utilizar luz polarizada y hacerla incidir sobre la muestra que uno quiera observar. Esto se aplica mucho en el área de mineralogía, por ejemplo. Sí, hay algunos materiales que responden a la luz polarizada en una cierta orientación diferente a como lo hacen con la luz natural. Entonces los geólogos, cuando estudian mineralogía, utilizan este tipo de microscopios con sistemas que les permitan hacer esta separación de haces en luces polarizadas. Bien. Este es otro sistema que se conoce como el compensador de Wabinet, que lo que hace es, como nos damos cuenta aquí, son materiales de índice de refracción distinto, pero que como son cuñas, yo puedo modificar el espesor, y entonces yo puedo jugar con qué tanto grado de polarización voy a tener dependiendo de la posición o del espesor de material que esté atravesando la luz. Esencialmente esto es considerando que acá lo que estoy haciendo es cambiar lo que conocemos como la longitud de camino óptico.
Y la otra aplicación, que creo ya se las había mencionado, con los polarizadores, es la de el estudio precisamente de los esfuerzos utilizando una fuente de luz blanca, utilizando un primer polarizador que polariza la luz incidente, tomando un modelo y utilizando un segundo polarizador que me sirva como analizador. Entonces, las diferentes componentes de la luz, las diferentes frecuencias, van a estar viendo diferentes índices de refracción, van a viajar a distintas velocidades y por lo tanto van a verse o no se van a combinar simultáneamente y entonces no vamos a ver la luz blanca nuevamente a la salida, sino que vamos a ver este tipo de estructuras que estarán relacionadas con las zonas del material donde ese material estará siendo esforzado. Bien, ¿alguna inquietud hasta allí? Chicos, Por mi parte, no. bueno, es que pensé que era que no me estaban escuchando, porque no decían nada. Y llevaban como Qué 10 pena. minutos, llevan como 10 minutos sin decir nada. Bien, bueno, entonces, con eso, con esa discusión, vamos a culminar lo correspondiente al tema de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Esa es la parte que correspondía a ondas electromagnéticas. Les compartiré entonces ese video para que lo vean, que tiene un montón de información interesante. Nos habla de diferentes longitudes de onda, de diferentes frecuencias, ¿cierto? En el espectro y cuáles son las fuentes de esas frecuencias, con qué materiales interactúan. Es un video larguito, pero es chévere. Bien. Vamos a empezar a hablar entonces de la difracción. Voy a poner entonces la pantalla. No, esto. Usted no. Usted. Ahora sí. Para que empecemos a hablar de la difracción. La difracción que vamos a discutir acá va a ser una teoría escalar. También se puede desarrollar una teoría vectorial, pero en el curso es, digamos, una forma mucho más compleja de desarrollar esa teoría de difracción. Se deja para cursos de óptica avanzada. Entonces, esta teoría escalar de la difracción es, digamos, que lo que nos va a permitir entender muchos de los fenómenos que ocurren con la luz, ¿cierto? Fenómenos que no se pueden explicar a través de la propagación directa o de la transmisión directa de la luz, que no se pueden explicar tampoco a través de la reflexión ni a través de la refracción. Voy a presentarles aquí, a ver, hagamos esto mejor. Les presento primero la pantalla. Para que discutamos un poquito acerca de la historia, de cómo descubrieron o cómo fue el primer reporte de la difracción y cuáles son las ideas que nosotros podemos desarrollar a partir de eso. Pues, ¿para qué nos va a nosotros servir la difracción? Les voy a presentar esta. Listo. Entonces, esencialmente, la difracción fue primero descrita por un científico del medioevo, pues la primera parte del siglo de la ciencia, en el siglo XVII, llamado Francesco Grimaldi. Estamos hablando del año 1665, cuando apareció publicado este libro, que es como el único libro que él escribió. De hecho, se escribió posterior a su muerte. Se llamó el Primi Libri, y lo que hacía él
introdujo ese término, difracción. Este es Francesco Grimaldi. El texto, o él vivió entre 1618 y 1663, pero este texto se publicó en 1665. Se llamó precisamente La física matemática de la luz, el color y la iridiscencia. Ustedes saben que en esa época los libros científicos los escribían en latín. Entonces Grimaldi escribió su libro en latín y él hace unas anotaciones muy interesantes y él inicia más bien a describir el fenómeno luminoso a partir de sus experimentos que eran bastante rigurosos, porque él era un sacerdote jesuita y era muy dedicado, digamos, a la ciencia y a la forma como se hacía ¿qué se me hizo? Cómo se hacía el desarrollo de la aplicación del método científico. O sea, él no era simplemente un filósofo, sino que las argumentaciones que él hizo en ese texto fueron precisamente basadas en unos experimentos rigurosos para la época, ¿cierto? Miren que en esa época, por ejemplo, las fuentes de luz eran limitadas, no existían ningún tipo de fuente luminosa en las que se pudiera controlar la frecuencia, sino que se empleaban fuentes como velas, fuentes como candiles, fuentes como la misma luz del sol, y los laboratorios estarían limitados simplemente a espacios oscuros, donde, por ejemplo, para hacer los trabajos de óptica, lo que se hacían era precisamente abrir pequeños orificios y controlar lo que se conocen como lápices de luz, o sea, esos rayitos de luz muy pequeños que provienen del sol y que eran los que se empleaban o los que les permitían desarrollar este tipo de mediciones. Entonces, sin embargo, pues él lo que hizo fue utilizar esa experimentación o esas capacidades que tenía en ese momento para poder determinar y decir cómo se estaba comportando la luz. Cuando hablamos de la difracción, lo que nos debemos imaginar es la ruptura. Eso significa diffractum. ¿Por qué diffractum? Miren que acá lo que tenemos es precisamente la interacción de la luz con lo que conocemos como una rejilla de difracción. Y esa difracción ocurre y hace la descomposición de la luz en diferentes frecuencias por un fenómeno diferente al que ocurre cuando, por ejemplo, estamos hablando de los prismas. Cuando hablamos de los prismas, miren que fue el fenómeno que discutimos en la sección anterior del curso, era el fenómeno de la dispersión. Entonces la luz viaja en diferentes velocidades. Acá no, acá estamos hablando de que por la forma geométrica de este elemento, la luz toma diferentes direcciones y se separa o tiene esa descomposición. Entonces les quiero mostrar aquí en esta parte del texto la traducción de estos dos primeros oraciones o frases del libro. Entonces aquí es el lumen propagator, es como la luz se propaga, ¿sí? Su difusión no solamente es directa, o sea, luz que se está transmitiendo en rayos o en una dirección radial, no solamente es entonces directa por refracción o reflexión, sino que también hay un cuarto modo. Entonces ahí es donde él dice la difracción. Y luego dice, la luz parece ser un fluido. Porque, entonces esta parte que es muy rápido, esta es perquem celerrime, es un fluido que es muy rápido y que en algunas ocasiones ondula. Él inclusive fue el primero que propuso, después de haber hecho observaciones experimentales, un comportamiento ondulatorio de la luz. Entonces la luz es como si fuera un fluido que es muy rápido y que a veces en ocasiones ondula y se propaga a través de los cuerpos transparentes, de los cuerpos diáfanos. Entonces esa fue la manera como él describió el comportamiento de la luz.
Es muy importante esta parte porque entonces miren que en la época los contemporáneos de él fueron precisamente Newton, que defendía una teoría corpuscular de la luz, y Huygens, que defendía una teoría ondulatoria, pero desde un punto de vista diferente, ¿cierto? No desde la experimentación. Huygens no hizo ninguna experimentación para probar la ondulación de la luz, pero Grimaldi sí lo hizo. Al final fue que se descubrió que entonces efectivamente esa visión de Grimaldi era la que podía explicar los fenómenos de la difracción, la reflexión y también la propagación directa. Entonces, con esa forma y una vez se llegó a la teoría electromagnética por parte de Maxwell, pues ya se le dio un cuerpo, digamos, al fenómeno luminoso. Nosotros, por ejemplo, vamos a interpretar esto entonces. Ahora les dejo de compartir. Y les vuelvo a compartir por acá la pantallita. Para que empecemos a darle un cuerpo, una explicación matemática a esto que estamos discutiendo y a cómo podemos entender entonces la difracción. Pero ¿por qué siempre se me aparece? No, este no. En fin. Entonces, vamos a empezar con lo que conocemos como un campo óptico, ¿cierto? Recordemos que el campo óptico es lo que nosotros discutimos y lo que llamamos luz natural. Sabemos que la luz, cualquiera de las soluciones de la ecuación de onda, pues o la luz que consideremos, debe cumplir esa ecuación de onda. Vamos a escribir esa ecuación de onda aquí como la conocemos, ¿cierto? El laplaciano de la función phi o la función psi en el espacio y en el tiempo menos 1 sobre c al cuadrado, donde c era la velocidad de propagación y acá teníamos la segunda derivada temporal de psi, de r y t con respecto al tiempo. Esto tenía que ser igual a 0, ¿cierto? Observen que hay una pequeña diferencia en esta ecuación de onda que estamos poniendo aquí y la que habíamos puesto cuando hablamos del comportamiento electromagnético. ¿Cuál es la pequeña diferencia? La pequeña diferencia es que acá estamos considerando una función de tipo escalar. ¿Sí? Tanto acá como acá. ¿Y eso qué es lo que nos está diciendo? Esencialmente, si no estamos considerando la variación de la polarización, entonces es cuando decimos que estamos hablando de una teoría escalar. Entonces, podemos indicar eso. Si de RT es escalar. ¿Y eso qué es lo que significa? Es que no hay variaciones de la polarización. Si queremos introducir variaciones de la polarización, tenemos que hablar de la teoría de la difracción vectorial. Listo. En este caso, miren entonces que a pesar de que hemos considerado unas ecuaciones escalares, la solución de esa ecuación de onda pues también va a ser a través del método de separación de variables. Entonces podemos decir, esa solución de la onda escalar o de la perturbación escalar la podemos interpretar como ¿quién? Como una función netamente en términos de la posición o en términos de coordenadas espaciales que va a ser multiplicada por una función de tipo temporal. Entonces, esta primera solución o esta primera función nos va a llevar a lo que conocemos como la ecuación de ¿quién era? ¿Se acuerdan de quién era esa ecuación? La parte espacial de la ecuación de onda. ¿Cómo era que llamábamos a esa ecuación? La ecuación de Helmholtz, exactamente. Entonces, la solución de esa parte de la ecuación nos va a llevar a esta ecuación, a esta expresión.
¿cierto? Entonces decíamos esto es más k al cuadrado, psi de r igual a 0, que era la ecuación de Helmholtz. Y esta otra nos va a llevar a la solución del oscilador armónico, ¿sí? Esta otra nos va a llevar a una solución de este tipo. Vamos a ponerla por aquí. Ahí, perdón por el desorden, pero esencialmente es cierto, nos va a llevar a una ecuación de este tipo. La segunda derivada de esa función t más una frecuencia omega, esto va a ser igual a 0. Donde nosotros habíamos definido que precisamente omega era k por c, y teníamos unas ecuaciones que nos relacionaban. K era 2pi sobre lambda, esto también aplica acá. C es el producto entre la longitud de onda y la frecuencia, y entonces en últimas, omega no era otra cosa que 2pi por la frecuencia, ¿sí? Omega es frecuencia angular y esta otra es la frecuencia medida en hertz, ¿sí? Esta es en radianes por segundo. Bien, para esa segunda ecuación, para la ecuación del oscilador armónico, ya sabemos la solución. Es directamente la función t de t, es del tipo e a la menos i omega t. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la solución de esa función psi de rt, pero esa función sabemos que va a ser entonces de este tipo, una función psi de r multiplicado por e a la menos i omega t, donde esta parte, esta e a la menos i omega t, simplemente es la que se va a encargar de propagar esto temporalmente. Mientras que esta solución, esta parte de aquí, de la solución de la ecuación de Helmholtz, es una superficie, va a representar una superficie en el espacio que se va a estar propagando en el tiempo. Y a esa superficie es lo que llamábamos un frente de onda. Entonces esta es la solución, es un frente de onda. ¿Sí? Resulta que, observen que para la ecuación del oscilador armónico sí teníamos una forma de resolverla directamente, una forma canónica, por así decirlo. Mientras que para el caso de la ecuación de Helmholtz no tenemos una solución. ¿Por qué no lo tenemos? Porque resulta que la solución de la ecuación de Helmholtz depende de las condiciones de frontera. Cuando estamos hablando de la difracción, miren que la luz esencialmente va a sufrir fenómenos difractivos cuando está interactuando con objetos que son muy pequeños. Cuando decimos muy pequeños, generalmente hablamos de algunas longitudes de onda de tamaño, pero esencialmente esas condiciones de frontera van a estar dadas por el tipo de elemento con el que vamos a interactuar. Entonces se las van a dar, por ejemplo, las aperturas, si la luz pasa por una apertura muy pequeña, o si tiene que rodear un obstáculo que es muy pequeño, o si va a interactuar con una rejilla. Entonces, en todos esos casos, esos diferentes objetos con los que va a interactuar van a ser las condiciones de frontera y son las que me van a definir precisamente la forma, en este caso, de cómo tiene que ser la solución. Entonces, uno puede imaginarse diferentes soluciones. Ya habíamos descrito, ya habíamos dicho, no, hay una forma de solucionar esto muy sencilla, ¿cierto? Y es suponer que vamos a tener ondas planas. Pero resulta que las ondas planas, las fuentes de ondas planas, no existen. Son fuentes idealizadas. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Que si yo por acá tengo un objeto que me está emitiendo ondas de luz, cuando está muy lejos, esas ondas son
de unos radios tan grandes que se pueden considerar aproximadamente planas. Entonces, eso es lo que tenemos para el caso de ondas planas. Entonces, cuando hablamos de esa situación, estamos hablando de algo que se conoce como campo lejano. Entonces, en campo lejano podemos hablar de ondas planas. Ya vimos que podíamos solucionar la ecuación de onda a partir de unas soluciones que eran como de este estilo. Vamos a escribirlas por aquí. Esta era la solución de la ecuación de onda o la ecuación de Helmholtz para el caso de ondas planas. Eran unas ecuaciones que combinaban dos términos, un término positivo con un coeficiente positivo y un término con un coeficiente negativo. Entonces esto era una superposición de ecuaciones armónicas, donde acá los coeficientes eran del tipo I a la KR. ¿Sí? Entonces esta era la solución de las ondas planas. Pero esto no me permite solucionar el sistema cuando tenemos una onda cercana, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera coger una fuente de iluminación, esa fuente de iluminación me quedó muy cerquita, una fuente de iluminación e inmediatamente hacer que la luz pase por una abertura muy pequeña. Entonces, ¿cómo se comporta la luz en esa situación? Es lo que nos va a interesar definir. Y más bien, cuando definamos esta, entonces esta otra va a ser una situación particular, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es precisamente hallar una solución general para hallar o que me permita determinar psi de R. Y eso lo vamos a lograr por algo que se conoce como el teorema integral. Teorema integral de Helmholtz-Kirchhoff. Entonces fue planteado para resolver la ecuación de Helmholtz, pero quien hizo el andamiaje matemático de esto fue precisamente Kirchhoff, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que considerar o qué es lo que hay que tener en cuenta? Eso lo que es una solución o una forma que toma el teorema de la divergencia de Gauss aplicado a resolver la ecuación de Helmholtz. Entonces vamos a escribirlo aquí. Entonces esto es una solución particular. Esta cosa, ¿por qué está escribiendo así? Solución particular del teorema de la difracción de Gauss, perdón, del teorema de la divergencia de Gauss. Para resolver la ecuación de Helmholtz. Recordemos ese teorema de la divergencia. Ya lo habíamos mencionado cuando hicimos la conversión de las ecuaciones de Maxwell de su forma integral a su forma diferencial, ¿sí? Sin embargo, se los refresco porque estoy seguro que no todos están o lo están recordando en este momento. Entonces, el teorema de la difracción, teorema de la divergencia, perdón, de la divergencia de Gauss, ¿qué es lo que me dice? Me dice, vamos a dibujarlo aquí primero gráficamente. Me dice que si yo tengo un cuerpo, o una superficie más bien, llamemos a esa superficie S, esa superficie es una superficie cerrada y me está encerrando un cierto volumen, pintemos aquí el volumen. Sí, este es el volumen encerrado por esa superficie. Y que si yo tengo, bueno, entonces terminamos de definir ese volumen y esa superficie. Esta superficie va a estar constituida por diferenciales de superficie. Sí, estos son los diferenciales de superficie. Cada diferencial de superficie, yo lo puedo interpretar como, el producto entre el tamaño de ese diferencial de superficie
y un vector normal. Entonces por acá voy a tener un vector normal. ¿Sí? El vector normal es paralelo, o más bien el vector diferencial de superficie es paralelo a la superficie. Entonces, si yo tengo una función vectorial A, entonces sea A una función vectorial que está en estas vecindades o que tiene coordenadas, yo puedo definir esa función en la región donde está ese volumen, entonces la divergencia, vamos a escribirlo por acá en otro color, la divergencia de esa función A en todo el volumen se puede reemplazar o es exactamente igual al flujo de A través de esa superficie o de la superficie que me encierra el volumen. Entonces todo esto es el flujo de A, el flujo de A través de la superficie y esto es la divergencia. Recuerden que la divergencia actúa como la forma de una primera derivada espacial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? La manera como cambia lo que está adentro, la forma en la que esto diverge, bien sea porque el flujo o la función vectorial se está acumulando dentro del volumen o está saliendo del volumen, equivale al flujo a través de la superficie. ¿Sí recordaban eso? Dígame si sí o si no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí de distinto? Lo que vamos a hacer aquí de distinto es la manera como definimos esta función vectorial. Entonces, cuando hablamos por allá en las ecuaciones de Maxwell, dijimos, es que lo que vamos a tomar aquí como campo vectorial va a ser el campo eléctrico. En este caso, esto no va a ser el campo eléctrico, va a ser una función especial. Esa función la vamos a definir, vamos a decir que la función A está dada por el producto de dos funciones escalares, pero no cualquier dos funciones escalares, sino que vamos a coger una función psi y la vamos a multiplicar por el gradiente de una función g. Y a esa le vamos a restar g por el gradiente de la función psi. Entonces, a pesar de que psi y g son funciones escalares, cuando yo hago el producto y multiplico por el gradiente, como el gradiente lo puedo definir en cada posición del espacio, entonces se me convierte en una función de tipo vectorial. Listo. ¿Qué es lo que me interesa conocer? Resulta que psi y g no son dos funciones cualquiera. Psi es mi incógnita y g es una función auxiliar. Entonces, esencialmente lo que necesitamos resolver es una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales, donde vamos a plantear una función que me ayude precisamente a encontrar la solución que yo quiero conocer. ¿Cuál es la solución que yo quiero conocer? Esta que va a ser la solución de la ecuación de Helmholtz. Pero entonces g no va a ser cualquier función. G es una función también que varía con la posición, pero que tiene una condición. Debe cumplir esta condición. ¿Cuál es la condición que le vamos a poner? Vamos a decir que g también es una solución
de la ecuación. Una solución de la ecuación de Helmholtz, ¿cierto? Entonces va a ser de este tipo. Entonces el laplaciano de G más K veces G, esto es K al cuadrado, G de R es igual a 0. ¿Sí? Entonces, G es una solución, G termina siendo una solución particular. De la ecuación de Helmholtz. Esa técnica es muy empleada para resolver ecuaciones diferenciales, partiendo de que conozco, por ejemplo, la solución para unas condiciones definidas y a partir de allí encuentro la solución general, ¿sí? Esa función g tiene un nombre y precisamente se llama g porque pongámoslo en el color que es. Esto se llama función de Green, ¿sí? En honor al científico o al matemático que desarrolló esta forma o este método de soluciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la función g? La función g tiene la característica de que me conecta lo que ocurre con las condiciones de frontera y lo que ocurre dentro del volumen de material. Entonces, esta es la función o la tarea que cumple la función de Green. Esto es conecta las condiciones de frontera, unas condiciones de frontera controladas, más bien, conocidas con el interior del volumen. Listo. Entonces, ahora que ya más o menos definimos cuáles eran las funciones que íbamos a utilizar, vamos a aplicarle la divergencia a ese campo escalar o esa función, a ese campo vectorial o esa función A que tenemos aquí. Entonces, simplemente digamos que vamos a tomar la divergencia de A. Entonces, ¿cómo aplicamos la divergencia de A? Miren que A es un producto entre la función psi y el gradiente de G, menos la función G por el gradiente de psi. ¿Cómo se aplica la divergencia? Recuerden que dijimos la divergencia es como si fuera una primera derivada de tipo espacial. Entonces tenemos dos funciones, es como si tuviéramos un producto de funciones. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar como esa regla de producto de funciones para sacar la derivada, que dice, usted toma la primera derivada de la primera función y la multiplica por la segunda, y a eso le suma la primera función multiplicada por la segunda derivada, ¿cierto? Y eso lo tenemos que hacer dos veces para los dos términos que tenemos allí. Entonces simplemente voy a anotar aquí, voy a escribirle aquí nuevamente para no tener que estar subiendo y bajando. Entonces definimos a A como psi gradiente de G menos G gradiente de psi. Entonces, la derivada de la primera, gradiente de psi, por la segunda, gradiente de G, más la derivada de la segunda por la primera. Entonces, psi. Y cuando quiero sacar la derivada de algo que es gradiente, me aparece el laplaciano. O sea, la divergencia del gradiente es el laplaciano de la función, que es como si fuera una segunda derivada, ¿cierto? Entonces, miren que esto, cogí ya este primer término y lo expresé acá. Si hay alguna duda, me dicen, por favor, para que paremos. Ahora, menos, pues voy y hago lo mismo. Derivada de la primera. Entonces, gradiente de G. Por la segunda, gradiente de psi. Y acá la función sería más, pero como tenemos un menos por aquí, entonces menos la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que precisamente se me van a cancelar este término
con este término, que son exactamente iguales, pero con signo contrario. Y entonces, ¿en qué me queda la divergencia de A? Entonces, la divergencia de A la puedo expresar simplemente como este producto entre sí, el laplaciano, aquí estoy equivocado, que es el laplaciano de G, el laplaciano de G, menos G veces el laplaciano de sí. ¿Sí? Entonces ya tenemos una forma de expresar la divergencia. Vamos a poner esa divergencia en el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces el teorema de la divergencia de Gauss, aquí lo voy a volver a copiar para simplemente tenerlo a la mano. Entonces cojamos este y en lugar de poner la divergencia en este término, vamos a reemplazarla por esto. Entonces esto me quedó la integral de psi laplaciano de G menos G laplaciano de psi, todo esto multiplicándome el diferencial de volumen o por diferencial de volumen, y esto sería entonces la integral de A, pero A, ¿cómo lo definí? A lo definimos como psi gradiente de G menos G gradiente de psi. Y esto en producto punto, ese sí es un producto punto, por el diferencial de superficie. Entonces, miren que acá tenemos una expresión de tipo escalar. Pues es cierto que incluye este producto aquí, o sea, este diferencial está en escalar. Pero acá tengo un producto vectorial. Entonces la manera de deshacerse de ese producto vectorial es a través de lo que se conoce como las derivadas direccionales. ¿Qué son las derivadas direccionales? Es coger la función y derivarlo con respecto a una dirección particular. Entonces no lo vamos a hacer la derivada con respecto a una coordenada x, y, z, sino que vamos a hacer la derivada parcial a lo largo de una dirección conocida. ¿Cuál va a ser nuestra dirección conocida? ¿Cuál va a ser la dirección que vamos a emplear? La dirección de los vectores normales a la superficie. Porque nosotros podemos definir la derivada direccional de esta manera. La derivada de una función f con respecto a una dirección n normal o a una dirección que yo quiera determinar es exactamente igual al gradiente de esa función en producto punto por un vector o por el vector n, o en la dirección del vector n. Aquí no lo pongamos unitario porque es un vector n cualquiera. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos también que, eso lo habíamos dicho por allá arriba, que el ds era ds por el vector normal. Entonces, en este segundo término, observen que tengo un término gradiente en producto punto por ds y un término gradiente en producto punto por ds. O sea, yo lo puedo dividir. Vamos a coger aquí, dupliquemos este, que este no ha cambiado, no le hemos hecho nada todavía. Y a este de este otro lado vamos a partir de esta manera. Si gradiente g punto ds menos g gradiente psi punto ds. Después los volvemos a juntar. Listo. Entonces esto nos queda, siguiendo esa expresión, esto nos quedaría entonces como psi derivada de g en la dirección normal menos, para este otro, g derivada de psi en la dirección normal. Y esto multiplicado por ds, donde ds ya no es un vector, sino que es la magnitud del área. Y acá tenemos esto aplicado sobre la superficie, y acá esto es exactamente igual. Este fue el paso entonces que hicimos en este punto. Listo.
A esto que tenemos acá, a esta expresión, la que acabamos de llegar, le vamos a dar un nombre. Pongámoslo por aquí y resaltémoslo porque es importante. Esto se llama el teorema de Green. Listo. Con esta expresión es que vamos a resolver nosotros la ecuación de Helmholtz. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para poder resolver la ecuación de Helmholtz? Miren que efectivamente lo único que hemos hecho es precisamente deshacernos de esas cantidades vectoriales y expresarlo en términos de cantidades escalares. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es, la función de Green es una función que es solución de la ecuación de Helmholtz. Entonces, si es solución de la ecuación de Helmholtz, quiere decir, nosotros la teníamos así expresada. G de R más K al cuadrado, G de R igual a 0. Básicamente, esto se podría haber escrito también de esta manera. Es igual a menos K al cuadrado, G de R. Es decir, la solución de este laplaciano, el laplaciano de una función g es la misma función, pero multiplicado por un coeficiente. Y esto es lo que nosotros llamamos los problemas de autovalores, ¿cierto? Entonces, ya habíamos comentado que precisamente las soluciones de la ecuación de Helmholtz son soluciones de problemas de autovalores. Pero también no se nos puede olvidar lo siguiente, que resulta que la función que nosotros queremos encontrar, la función psi, también es una solución de la ecuación de Helmholtz. Entonces, de entrada, nosotros también podemos decir, es que esa solución me tiene que cumplir eso mismo. ¿Sí? La solución que queremos encontrar también es un problema de autovalores. Ambas son problemas de autovalores. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Pues esencialmente que nosotros podemos reemplazar los laplacianos por el valor propio multiplicado por la misma función. Y eso nos va a permitir simplificar bastante los términos. ¿Por qué? Porque si cogemos la divergencia de A, ¿sí? La divergencia de A, ¿cómo la habíamos encontrado? Nos había dado psi por el laplaciano de G menos G al cuadrado. G por el laplaciano de psi. Entonces, si reemplazamos esto, acá tenemos psi, y el laplaciano de G es ¿quién? Es menos, vamos a ponerlo completo, aquí, K al cuadrado por acá, que me multiplica a psi y a G. Y esto se me convierte en un más, K al cuadrado, que me multiplica a G y a psi. Entonces la divergencia de esa función A nos va a dar que es ¿qué? Miren que es exactamente los mismos dos valores, entonces la divergencia de A nos va a dar 0. ¿Sí? Si lo miramos desde otro punto de vista, recuerden que la divergencia nos decía, o la podemos relacionar, así como lo tenemos aquí, si la divergencia es 0, entonces el flujo a través del área es 0. ¿Sí? Entonces, precisamente, el flujo a través del área, a partir de eso que acabamos de decir, es precisamente si, ¿cómo lo teníamos aquí? A esta segunda expresión, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Entonces el flujo de psi delta G con respecto a n menos G delta psi con respecto a n tiene que ser 0. Eso es lo que nos está permitiendo decir ese teorema de Green, porque nos está permitiendo relacionar la divergencia
con el flujo. Y justamente lo que estamos encontrando es que precisamente el flujo a través de la superficie es cero. Entonces, volviendo, dibujemos por acá otra vez el volumen que tenemos acá. Esencialmente lo que estamos diciendo es que esa superficie o lo que está fluyendo a través de la superficie tiene que anularse, bien sea que entre o que salga, pero en total tiene que ser nulo. Entonces, dentro de ese volumen es donde vamos a establecer o donde queremos conocer cuánto vale la función en un punto P cualquiera. ¿A partir de qué? A partir de que ya sabemos que esto es el diferencial de superficie o el vector diferencial de superficie. Podemos ponerlo también como n y esto vale un ds, ¿sí? Y entonces, si observamos el flujo en la superficie y lo podemos cuantificar, entonces podemos decir cuánto es precisamente el valor de la función en cualquiera de los puntos interiores. Pero ya sabemos que ese flujo es cero, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir precisamente determinar cuánto es el valor en este punto. Vamos a tener un problema aquí con ese punto. Si yo quiero conocer el flujo, lo que necesito conocer es, o sea, yo quiero conocer o sea, yo sé que el flujo es cero, pero resulta que el punto donde quiero llegar está dentro del volumen. Entonces, para que esté por fuera del volumen, tenemos una estrategia. Entonces, acá es donde viene, digamos, la genialidad de Kirchhoff de darse cuenta de que él podía hacer esto que parece un machetazo, pero que es una idea genial, y es precisamente sacar el punto del volumen sin sacarlo. ¿Cómo así que sacar el punto del volumen sin sacarlo? Él simplemente dijo, entonces voy a poner alrededor de ese punto P que me interesa conocer, ¿sí? Vamos a volver a poner el puntito. Voy a poner rodeando al punto P una superficie. Entonces, de esa manera, ese punto quedó por fuera del volumen y entonces yo puedo cuantificar flujos hacia ese punto, ¿sí? Para que me quede de esa manera. Y esa esferita, o le dio una forma esférica justamente centrada en esa posición del punto P. Esa esferita tiene un radio que vamos a llamar delta. Entonces, en ese caso, observen que una de las definiciones de los volúmenes cerrados es que sus superficies o sus vectores normales a la superficie apuntan siempre hacia afuera. Entonces, en este caso, miren que el vector normal apunta hacia afuera. Pero en este caso, el vector normal apunta radialmente hacia adentro, en esa región. ¿Sí? Entonces, mi superficie, que antes se llamaba, que antes cuando estaba así, completa, se llamaba S y me encerraba un volumen B, ahora se llama S1 más S2 y me encierra todo el volumen que está entre esas dos superficies, la superficie de por dentro y la superficie de por fuera. Entonces está claro lo que hizo Kirchhoff para encontrar eso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo particular de ese punto P? Juan David. Juan David, puedes abrir el micrófono. Sí, Fernando, qué pena, Sí. que estoy en un bus. Eso veo. Eso puedo escuchar. Qué pena, Fernando, si es que voy en un bus. Me preguntaste qué era lo particular de ese punto. No, que si alguien pues tenía alguna inquietud con respecto, o sea, no te pregunté a vos, sino que simplemente dije,
que sí se dan cuenta de lo particular de ese punto. Pero no era una pregunta directamente como para vos. O sea, que pensé que de pronto tenías alguna inquietud. No, Juan, por el momento no. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, resulta que entonces, como nosotros queremos cuantificar flujo a través de la superficie, de esa manera vamos a poder entonces determinar el valor de la función en el punto P, porque estamos midiendo flujo de esa función o de este producto que tenemos aquí a través de la superficie. Pero entonces, nosotros queremos además que P nos pueda representar cualquier punto en el interior encerrado por el volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a plantear, o sea, eso no lo hicimos, no se nos ocurrió a ninguno de nosotros, eso se le ocurrió a Kirchhoff, y fue decir, como yo necesito conectar el volumen con la superficie, voy a plantear una solución que se ajuste a la geometría que tengo acá, a esa geometría de esa superficie. Porque una perturbación óptica que me está interactuando con el punto P tiene que cumplirme las condiciones de frontera de esa superficie. ¿Qué condiciones de frontera pueden ser más sencillas para la luz que va a llegar a ese punto que decir, esto es toda una onda esférica que se está propagando y que está convergiendo en ese punto? Ese fue el razonamiento que Kirchhoff le dio a ese análisis y a esa extracción de ese pequeño región alrededor del punto P. Entonces, como podía plantear la solución en una posición conocida, es decir, en la posición en la superficie 2, entonces ya podía saber cuánto era lo que iba a fluir hacia el punto P. Listo. ¿Cuál fue la forma funcional que él le dio a esa forma o a esa función de Green? Juan, Hola. hola, pero, o sea, es como una esfera colapsando en un punto, como implosionando, algo así. Es que precisamente para allá vamos, porque lo que sigue es, vamos a definir la función de Green en esa superficie y luego vamos a implosionar la esfera haciendo que el límite de delta tienda a cero. Entonces eso lo que nos hace es que nos mantiene el punto por fuera de la superficie que me está encerrando el volumen, pero nos considera toda la contribución de todo. Porque ahora ese volumen es muy pequeñito y la superficie es justamente como si fuera la superficie de afuera. Entonces, póngale cuidado pues como lo planteó entonces Kirchhoff. Kirchhoff dijo, bueno, entonces hagamos que la solución particular, ¿se acuerdan que hablamos de una solución particular? Esta es la solución particular que nos va a ayudar a resolver el problema. Por eso él decía, es que esa forma de esa función de Green va a ser una solución particular de la ecuación de Helmholtz que me ayude a resolver el problema. Y esas fueron las condiciones que él le puso al problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la función GDR que utilizó? Fue una función que precisamente me describe una onda de tipo esférico. ¿Por qué esto es una onda de tipo esférico? Miren que esto es una onda exponencial con coeficiente o con exponente imaginario. Eso me da una suma de funciones armónicas que apunta en la dirección radial, pero que además decae con el inverso del radio. Entonces, eso es lo que me justifica que precisamente a medida que el radio va creciendo, la amplitud de esta función va disminuyendo. O al contrario, si yo hago que el radio decrezca, la amplitud va a ir aumentando. Sin embargo,
precisamente vamos a tener un problema en el punto P. ¿Por qué? Porque en el punto P, el límite haría que esa función tendiera al infinito. Entonces, por eso simplemente lo vamos a hacer como si fuera el límite cuando delta tiende a 0. No vamos a hacer delta igual a 0. Entonces, de esa manera, hago esa esfera que está rodando al punto P tan pequeñita que apenas medio toque al punto P, pero que nunca llegue a ser P, porque si no la amplitud daría infinito en esa posición. Listo. Ahora miren entonces cómo debemos proceder. Resulta que para poder hallar la solución de la ecuación, necesitamos conocer entonces las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera entonces? Las condiciones de frontera van a ser la función que está dada por esta ecuación, por esta expresión, y su primera derivada. ¿Por qué necesitamos la primera derivada? Porque miren que justamente en estos términos necesitamos la función y su primera derivada para poder reemplazar en esta expresión del flujo. Entonces, ¿cómo sacamos la primera derivada? La derivada de g de r con respecto a n. ¿Sí? Miren que sería, acá tenemos un producto de funciones, esencialmente. La función 1 sobre r y la función e a la i k r. Son las dos funciones que van a estar allí contempladas. No, yo que estoy haciendo aquí, esto, eso. ¿Sí? Entonces saquémosle otra vez la derivada del producto de funciones. Entonces el primero, 1 sobre r, por la derivada del segundo. Miren que la derivada del segundo sería i por k, por la misma función, e a la i k r, más el segundo sería e a la i k r, por la derivada del primero. Pero la derivada del primero es menos 1 sobre R2. Entonces esto se me convierte en un menos. ¿Sí? Esto lo puedo simplificar y lo puedo expresar sacando factor común IK. No, perdón, sacando factor común 1 sobre R. Vamos a escribirlo por acá. Saquemos de factor común 1 sobre R por E a la IKR. Ese es el factor común. Que me va a multiplicar ¿a quién? A IK menos 1 sobre R. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que esto que acabamos de llegar a esta expresión es otra vez g de R. Entonces la derivada de la función va a ser precisamente la misma función por un coeficiente. ¿Listo? Como les decía, tanto la función como la derivada tienen el problema de que justamente en R igual a 0 se hacen infinitas, ¿cierto? O son indeterminadas más bien. Entonces, lo que hacemos es precisamente hacer el límite y entonces de esa manera vamos a hacer que el límite tienda a un valor mucho más pequeño. Entonces vamos ahora a expresar otra vez ese flujo que teníamos acá, el flujo a través de la superficie S, que era psi por la derivada de g con respecto a n. Esto aquí me quedó mal. Borramos todo esto de aquí. Menos g por la derivada de psi con respecto a n. Ahora, en términos de ¿quién? Del flujo a través de mis dos superficies. De mi superficie S1, que es la de afuera, que es, aquí me falta el diferencial de superficie, porque esto es flujo. Corre usted para acá. Y usted venga para acá. Eso. Entonces, psi por dg de n menos g de psi de n ds más el flujo a través de la superficie 2, la misma expresión, psi de g de n menos g de psi de n ds. Y esto dijimos, esto tiene que ser igual a 0.
¿sí? El flujo a través de las superficies tiene que ser igual a 0. Entonces, podemos hacer el flujo de una o el flujo de la otra. Observen que acá tenemos, en este caso no sabemos cuánto es la función g en la superficie 1, pero sí sabemos cuánto es la función g en la superficie 2. Entonces, esta superficie de acá es la que nos va a permitir resolver esto más fácilmente. Tomemos entonces esa superficie. Vamos a pintarla por aquí. Vamos a hacerla un poquito grandecita. Recuerden que estamos en el interior del material, rodeando al punto P, entonces por acá hay material alrededor de ese punto, ¿sí? Y por acá tenemos el punto que nos interesa, el punto P. Y por acá teníamos un radio que habíamos llamado delta. Y por acá teníamos un vector de la superficie, o el vector normal a la superficie, apunta radialmente hacia adentro. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo que necesitamos resolver es esta integral. La integral de sobre S2 de phi de g de n menos g de psi de n de s. ¿Sí? Eso es lo que queremos conocer, esta segunda integral. Y entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes se acuerdan que cuando uno tenía una circunferencia, esto es una nota aparte, cuando uno tiene una circunferencia y toma un ángulo, ¿sí? Digamos este ángulo θ, la longitud del arco, yo la puedo representar como r por θ. Ese es r por θ, ¿sí o no? Y también, si tomo un diferencial de θ, el de S es el mismo r, pero por dθ. Entonces esto es para una circunferencia. Pero acá tenemos una esfera. Entonces hay una relación similar para el caso de las esferas. Entonces ahora pintemos una esfera. Entonces esta es mi esfera, una esfera que tiene un radio r. Pero entonces ahora no vamos a considerar una longitud de arco, sino una superficie, porque estamos hablando de que acá teníamos 2D, la longitud de arco es 1D. Acá tenemos 3D, lo que vamos a considerar acá es 2D, entonces por eso estamos hablando de superficies. Entonces la superficie que esté acá, esta superficie, va a estar determinada por este parámetro que va a ser el equivalente del ángulo. Pero para este caso se llama el ángulo sólido. Es el conito proyectado desde el centro de la esfera que me rodea esta superficie. Entonces, a ese conito lo expresamos con la letra omega. Entonces, también de la misma manera como expresábamos para el caso de las circunferencias, yo puedo decir que el área superficial estará relacionado, ahora no por r lineal, sino por r al cuadrado por el ángulo sólido. ¿Sí? Y lo mismo ds, diferencial de superficie, lo puedo expresar como r cuadrado diferencial de ángulo sólido. Eso es simplemente una nota que nos va a permitir entonces modificar esta variable de integración. Entonces ahora no vamos a integrar con respecto a ds, sino con respecto al diferencial de omega o el diferencial de ángulo sólido. Entonces lo único que tenemos que hacer es coger esa integral y multiplicarla por ρ al cuadrado, que es el radio de nuestra esfera. Los términos aquí se conservan exactamente iguales, phi de g de n
menos G de psi de n. Y ahora tenemos el ángulo sólido. Listo. Ahora sí miremos qué es lo que vamos a hacer acá para hacer estas derivadas. Entonces, vamos a reemplazar lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Vamos a dejar esa ρ por acá, ese ρ no, ese delta, fue que llamamos al ángulo, el radio, perdón. Delta fue como llamamos al radio de esa esferita, ¿cierto? Que es este que tenemos acá. Vamos a reemplazar entonces por dg y por dn. Entonces, delta cuadrado, integral, reemplacemos, tenemos psi, la derivada de g con respecto a n. La derivada de g con respecto a n es este término y k menos 1 sobre r y k menos 1 sobre r, donde r realmente no es r, sino delta, ¿sí? Que me multiplica a 1 sobre delta por e a la i k veces delta. Y acá vamos a considerar el ángulo que me está formando el delta con la función o con la posición radial. Sí, porque aquí lo que estamos haciendo cuando hacemos la derivada direccional, creo que acá no lo tengo. Sí, acá no lo tengo. Vamos a ponerlo por acá. Esto es la derivada en términos del vector con respecto al vector n. O bueno, incluso lo podemos poner así. Decir que esto era la derivada con respecto a r. Pero r apunta en esta dirección, o la posición radial apunta en esta dirección, pero el vector normal apunta en esta. Entonces, si yo quiero hacer la derivada con respecto a n, es exactamente el mismo término, solo que ahora lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que me forman n y el ángulo que me forma esa dirección que estoy considerando, el radio. ¿Sí está claro qué fue lo que hice ahí? Cuando yo me perdí, la verdad. Acá lo que estamos haciendo es tomar la derivada de g con respecto a n, la derivada direccional. Acuérdate que esto lo dijimos, es la derivada de una función a lo largo de una cierta dirección. Esta función que pusimos por acá, g de r, la derivamos. Acá simplemente sacamos la derivada con respecto a la variable r. ¿Sí? ¿Qué es la variable r? La variable r me está midiendo desde el punto del centro de la esfera hacia afuera. Esto es el vector radial r. Entonces, si yo tomo la magnitud, r es simplemente la magnitud de ese vector radial. Entonces, cuando yo estoy definiendo esta función g, esta r es precisamente la magnitud medida desde este punto, esta r es esa misma magnitud medida desde este punto, y al tomar las derivadas, estoy haciendo la derivada con respecto a r. Entonces, por eso simplemente estamos hablando de que esta función es la misma función r, pero multiplicada por un coeficiente. Pero acá la función de flujo me está pidiendo es la derivada de g con respecto a n, o sea, el vector normal a la superficie. Entonces, cuando quiero hacer la derivada direccional, hago la derivada a lo largo de esa dirección y multiplico por el coseno del ángulo que me forman esos dos. O sea, que me forman el vector que yo quiero conocer y el vector o la dirección que estoy asumiendo. Entonces, en este caso, como estamos derivando con respecto a delta en este caso, porque acá pusimos ya delta en lugar de r, que es el radio de nuestra esferita interna, entonces por eso multiplicamos por este coseno. Por eso lo ponemos allí.
Es simplemente para poder reemplazar dg de n por este término. Esencialmente, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Pues si yo quiero conocer, o si yo oriento mi radio delta en esta dirección, miren que el radio delta está apuntando hacia afuera. Y el vector normal apunta en la dirección opuesta. Entonces el ángulo que me forman estos dos es un ángulo de pi. Entonces el coseno de pi, básicamente, esto es para decir que esto es el ángulo entre n y delta. Que en este caso, todo este término me va a dar -1. Todo ese coseno. O sea, ese coseno lo único que me hace es introducirle un ángulo o un valor -1. Porque en cualquier dirección que yo quiera contemplar esa derivada direccional, la derivada de g con respecto a n, siempre a medida que me voy alejando del centro, voy a tener una dirección en el otro sentido, ¿cierto? El vector normal va a apuntar en la otra dirección. No sé si de pronto está muy tostado, muy volado. No, ya ahora sí, ya Ah, ok. entendí. Gracias. Listo. Entonces, como ya casi se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a terminar aquí estas expresiones que tenemos por aquí para que alcancemos a escribirla toda, ¿cierto? Entonces vamos a poner menos g. G dijimos que era precisamente este término que teníamos aquí, 1 sobre delta, e a la i, k, delta. Esto no parece una delta, sino una s. I, k, delta. Y multiplicado por la derivada direccional de psi con respecto a n. Esa todavía no la hemos desarrollado porque no conocemos a psi. Y todo esto en términos de ¿quién? En términos de la variable o del ángulo sólido, ¿cierto? Nuestra diferencial de ángulo sólido. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a hacer precisamente que delta tienda a 0 en esta expresión. Entonces cuando delta tiende a 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? La superficie interna 2 va a tender, no va a ser 0, va a tender a 0, porque estamos haciendo esa superficie muy pequeñita alrededor del punto. Y también va a ocurrir que la superficie externa 1 va a tender a ser la superficie total. Es decir, estamos colapsando esa esferita de tal manera que la superficie 1, que es la que tenemos por fuera, se nos convierta en S. Entonces, ¿eso cómo se ve? Entonces, cuando hacemos esa integral, o más bien, esa integral se nos va a ver como de este estilo. El límite, cuando delta tiende a 0, ahora voy a meter ese delta aquí adentro, ese delta cuadrado que tenía allá afuera, lo voy a meter aquí adentro. ¿Con qué fin? El -1 me lo dio el coseno. Voy a poner el delta cuadrado por aquí, multiplicando a psi por i y por k, que sería este término que tenemos acá. Delta cuadrado por psi y k, y multiplicado por 1 sobre delta e a la i k delta. Y luego, este término más, porque este menos de acá con el -1 del coseno, me convierte en un más delta cuadrado por, este me quedaría 1 sobre delta cuadrado con 1 sobre delta cuadrado. Entonces me queda delta cuadrado abajo, e a la i k delta. Este no es un coseno, ya se voló. Y ahora me queda menos delta cuadrado sobre delta, e a la i k delta derivada de psi con respecto a n.
Y todo esto con la diferencial de ángulo sólido. Entonces miren que cuando delta tiende a 0, una de estas deltas se me cancela con esta, pero me queda solamente un término delta multiplicando acá. Entonces todo este primer término, esta primera expresión, se hace 0. Esta con esta se cancelan. Entonces se cancelaron antes de que tendiera a 0. Entonces me sobrevive un término de acá. Me sobrevive este término e a la ik delta. Y esto por acá creo que me falta un... Así, este sí que tengo por aquí. Este sí también quedaría por acá. ¿Sí? Y por último, me quedaría que este también, este término de acá, se cancela con el de abajo y todo este término de acá se me hace 0. Entonces, en últimas, ¿en qué se me convirtió la integral? Esa integral, cuando el límite tendió a 0, se me convirtió en psi por e a la i k delta. Pero ese psi por e a la i k delta no es otra cosa que la función psi. Esa es la función, básicamente la función psi, porque, bueno, aquí me faltó decir que justamente cuando delta tiende a 0, si este delta tiende a 0, toda esta exponencial tiende a 1. Entonces, eso se me convirtió en la función psi, operando sobre toda la superficie 2 y por el diferencial de ángulo sólido. Y entonces, ¿cuánto es la integral? Resulta que la función psi, como estamos en un punto tan pequeñito alrededor de P, es como si fuera constante. Entonces se puede sacar de la integral. Y me queda aquí la integral sobre S2 del diferencial de ángulo sólido, que no es otra cosa que la superficie de esa esferita. O más bien, la integral de esa superficie es 4pi por la función psi evaluada justamente en el punto P. Entonces, ¿qué fue lo que logramos hacer? Logramos deshacernos de todo ese término para encontrar cuánto valía la integral sobre la superficie 2. Y entonces, ¿eso qué nos permite hacer? Básicamente, volvamos a este teorema de Green que teníamos por aquí, que lo hemos expresado aquí, o a esta expresión completa, ¿sí? Que fue nuestra versión modificada del teorema de Green. Entonces lo que dijimos es, si este señor solito vale 4pi por psi en P, entonces podemos asumir que todo esto, para llegar al 0, todo esto tiene que valer menos 4pi por psi en P. Y entonces eso fue precisamente, digamos, la genialidad. ¿Qué queda? Vamos a hacer entonces el paso siguiente en la clase el lunes. Los quiero invitar entonces a que el lunes a las 12 continuemos con el tema en este punto para que miremos entonces esta expresión a la que acabamos de llegar. ¿Listo?